Bueno, sigamos entonces con la implementación de Michigrad, nuestro motor de cálculo de gradientes. La idea de esta clase es partir de nuestra implementación del motor de Michigrad y ver un poquito cómo es que esto se relaciona con un motor de AutoGrad en serio. Les propongo empezar de este notebook que no está en blanco, bueno, que tiene la implementación de mi clase anterior de Michigrad. Pero si ustedes tienen su propia implementación del objeto value, siéntanse libres de usar esa en lugar de la mía. Simplemente copien y peguen el código. Lo que van a necesitar es la función showGraph. Deberían poder llamarla para visualizar los grafos de las operaciones. Entonces, además de eso, van a necesitar usar Torch. La idea es que vamos a probar que lo mismo que se puede hacer con Michigrad, con nuestro motor de AutoGrad, se puede hacer con PyTorch, que es una librería de redes neuronales moderna, que es una de las. Hay otras, está TensorFlow, está JAX, pero todas funcionan más o menos parecido. Así que bueno, van a tener que instalar Torch, es simplemente pip install Torch en su environment. Yo acá tengo varios environments, en particular este tiene instalado Torch, con lo cual ustedes deberían poder hacerlo sin problemas. Lo que vamos a hacer es entonces ejecutar la primera celda y la segunda. La primera celda simplemente importa las librerías, Torch, NumPy y GraphViz para poder hacer el gráfico con el grafo de operaciones. Nuestra clase value, así como estaba al final de la última clase, con la definición del tanh, ¿sí? Para poder hacer la tangente hiperbólica sobre values. Además con la definición de backwards para poder llamar a backwards sobre un nodo y calcular todos los gradientes de todos los nodos intermedios. Y por último, la definición de una especie de neurona con una función de pérdida. La idea de esto es bueno mostrarles que tanto la forward pass de nuestros objetos value se puede hacer igual con PyTorch. Y para hacer eso vamos a escribir esto mismo, pero en PyTorch. Entonces, ¿cómo escribimos esto en PyTorch? Para verificar justamente que la forward pass da lo mismo. La forma de escribir esto en Torch es llamando a torch.tensor. Torch.tensor es un objeto de PyTorch que representa un array, un arreglo de elementos. Y acá está la primera diferencia entre nuestros objetos value y Torch. Nuestros objetos value representan un número solo, mientras que los tensores de PyTorch representan muchos números, un arreglo de números. Pero bueno, podemos declarar así torch.tensor de menos 0.5 y esto define un tensor en Torch. Además, vamos a necesitar para nuestro tensor que traquee los gradientes, porque nosotros queremos que represente exactamente lo mismo que nuestro W0. ¿sí? Si acá hacemos W0, van a ver que tiene un gradiente y bueno, que tiene una operación, va a tener la operación que genera este nodo, que es el por. ¿sí? Este nodo es W0 por X0, entonces la operación que lo genera es un por. Esa información no la vamos a tener en Torch, pero sí el gradiente. El gradiente sí vamos a poder verlo en Torch, pero para eso necesitamos indicarle a Torch que queremos que traquee el gradiente para este nodo en particular. Y eso se escribe modificando la propiedad requiresGrad, poniéndola en true. Entonces para W0 vamos a poner requires. Ahora necesito volver a correr esto porque ahora W0 es un value. Yo necesito que para que autocomplete, si no, claro, el value no tiene requiresGrad, siempre traquea el gradiente. Torch permite de alguna manera indicar en algunos nodos, de hecho no lo hace por defecto, indicar que algunos nodos no requieren que calculemos el gradiente. Eso quiere decir que no vamos a llamar nunca a docBackwards sobre esos nodos. Y eso se hace para ganar un poco de performance a la hora de calcular operaciones. Si tengo que calcular muchas operaciones
En cosas en las que nunca voy a llamar a doc_backwards, elimino el traqueo de gradientes, o si son nodos creados con torch.tensor, en ese caso no traquea el gradiente por defecto. Y como no traquea el gradiente por defecto y yo para esto sí lo quiero, lo pongo en true. Y ahora W0 es un tensor, ¿sí?, que tiene requires grad. Todavía no vamos a poder ver el gradiente hasta que no hagamos doc_backwards. De hecho esto no sé si va a funcionar. Backwards. Ah, sí, sí funciona si accedo a el gradiente. La propiedad grad de los nodos, así como en el value, la propiedad grad me muestra el gradiente de ese nodo. Y bueno, como es un nodo que tiene un solo elemento, bueno, el gradiente de sí mismo es 1, ¿sí? Si le agrego h al nodo, y bueno, lo que le agrego es lineal, entonces W0 va a crecer igual que crece h, entonces el gradiente, la derivada es 1. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es escribir el resto de las operaciones, ¿sí? Vamos a tener un x0 que va a ser un también torch.tensor que va a tener el valor .5 y además vamos a decir que queremos que traquee el gradiente. Requiere grad igual a true. Igual. Lo mismo para W1. Torch.tensor de lo que tenía ahí arriba, que era menos .3. W1 requiere grado igual a true. X1 igual a torch.tensor. X1 valía 2. En ninguno de estos casos los nodos tienen nombre. El name era solamente una propiedad que teníamos para poder graficarla después, ¿no? X1. Y además no voy a querer calcular los nodos intermedios ahora, pero sí voy a declarar un i_hat. La forma de operar con tensores de torch es muy similar a la que veníamos operando, ¿sí? De hecho, si yo hago acá W0 por X0 más W1 por X1, only tensors, Torch me está diciendo que solamente aquellos nodos que son de tipo float o de tipos complejos con parte imaginaria pueden tener traqueo de gradientes, y acá Torch por defecto me está generando un nodo que es de tipo entero, evidentemente por defecto. Ahí va. A ver si puedo decir .type. Claro, .type me devuelve que es un long tensor. En cambio, si le pongo que es 2 puntos, es un float tensor. Los long tensor no pueden tener gradientes y los floats sí. Entonces, ahora sí. Esto de acá es muy parecido a esto que tenemos acá, ¿no? Donde yo directamente estoy operando entre los dot tensor de torch. Lo que yo quiero es que i_hat sea la tangente hiperbólica de esto. Y eso en PyTorch se escribe así, diciéndole torch.tanh de todo esto. Torch.tanh de todo esto hace la tangente hiperbólica de toda la multiplicación. Y además tenemos por acá un i, que ahora en vez de ser un value va a ser un torch.tensor, que además, bueno, va a requerir un gradiente. Como es punto algo más punto algo, es un float. Si yo le pongo acá .8, es un float tensor, con lo cual acá le podría poner i.requiresGrad a true. Y lo que me falta es la función de pérdida, que la puedo escribir exactamente igual que acá. Y si ahora imprimo L, esto da 1.49. Y si, bueno, si acá imprimo L, esto da 1.49.10. 10.06, con lo cual es, sí,
10 11, ¿sí? Redondeado da. Hay una forma de cambiarle la precisión cuando muestra los tensor, pero bueno, sí, vamos a considerar que es igual hasta cuarta cifra decimal. Bueno, como ven, la forward pass, la pasada para adelante, el cálculo de L, da lo mismo en los dos casos, ¿sí? Con nuestros values y con los torch.tensor. Lo que vamos a calcular ahora es cuánto da la backward pass. Recuerdan que con los values yo puedo hacer acá punto .backward y podría ahora mirar cuál es el gradiente de alguno de los pesos, por ejemplo del W0, ¿no? Entonces acá, después de hacer la backward pass, bien podría decir W0.grad y ver cuánto da, ¿no? Da menos 0.621. Y bueno, si acá hago lo mismo, dot backward, backward, y hago W0.grad, bueno, acá da 20612, lo mismo que acá, negativo. ¿Sí? La diferencia es que acá me da el número solo y acá me da un tensor. Está rapeado, envuelto en un tensor. Para poder extraerlo del tensor yo tendría que poder hacer .item, si mal no recuerdo. Claro, esto es prácticamente el mismo número hasta por acá. Evidentemente hay algo distinto numéricamente en cuanto a la implementación y habría que ver eso cómo afecta después a el cálculo. Yo supongo que tiene que ver con cómo está hecha la tangente hiperbólica. Podríamos mirar acá el gradiente de I hat. I hat no tiene... Claro, I hat no tiene gradiente. Tendría que acá traquear el gradiente, es decir, I hat punto requires Q de grado igual a true. Ah, no me deja ahora, pues dice que solamente puedo cambiar la propiedad de traquear gradientes en los nodos hoja y este no es un nodo hoja. Este tiene gradientes, pero no sé por qué no puedo verlo. El atributo grad del tensor no es una hoja, o sea, también solamente puedo acceder a los gradientes de las hojas y no de los nodos intermedios. Puede ser que Torch esté guardando la información de los nodos intermedios en variables temporales adentro de Torch y no se pueden ver siempre. Probable que todo el grafo de operaciones no esté en memoria. Tiene sentido eso porque, de vuelta, Torch es una librería para usar en producción. Sería raro que todo el grafo de operaciones de una red neuronal grande con muchos ejemplos esté todo en memoria. Entonces, dejar esto así. Da lo mismo, o más o menos lo mismo. Y lo que vamos a hacer ahora es seguir un poquito. Ya vimos que tanto la forward pass como la backward pass dan lo mismo. Y lo que quiero que veamos ahora es implementar esta parte de la librería, esta parte de Torch. Torch, como les decía, es una librería para entrenamiento de redes neuronales en entornos de producción. Esto se usa en serio, digamos, tanto en investigación como en desarrollo de modelos. Y después hay muchas librerías que usan esta librería, por ejemplo, toda la parte de Hugging Face de acceso a modelos tiene su parte de implementación, usa Torch. Y en particular, la parte de la librería que se llama Linear, la clase Linear, representa un sándwich de redes neuronales, un sándwich de perceptrones. Si ustedes buscan acá Neural Net, lo que van a ver son gráficos de este estilo. Por ejemplo, qué feo el fondo. Van a ver cosas como esta, donde, bueno, cada uno de estos es una neurona y las neuronas se agrupan en capas de neuronas. Esta es una capa, esta es otra capa, las entradas están por acá. De hecho, acá tienen el perceptrón, una definición del perceptrón. Bueno, cada uno de estos, ¿sí? Está la capa de input, que es la primera donde se reciben las entradas. Después hay capas que se llaman hidden, capas ocultas. Y por último, capa de output, que son neuronas que directamente dicen el resultado de la salida, ¿sí? La salida de la operación. Lo que hace Torch es implementar eso en esta clase, donde a la clase le tengo que decir
cuántas son las entradas, cuántas son las salidas y medio que listo. Y eso representa una capa de una red neuronal. De vuelta todas tienen network, de vuelta todas tienen fondo oscuro. Acá hay una más o menos. Esto es una Deep Neural Network con, en todo caso, una, dos, tres capas ocultas. Acá está, esta es más fácil. Esta es una Neural Network con una capa de entrada. Acá la entrada serían 3, esto de acá. El in features sería 3, porque hay 3 entradas. Y el out features de esta capa sería 1, 2, 3, 4, porque esta neurona se conecta con todas las demás, esta se conecta con todas las demás y esta con todas las demás. Para esta capa, los in features serían 3, la entrada de esta neurona, la entrada de esta neurona y la entrada de esta neurona, 3 entradas. Y las salidas serían 2. Y para esta capa también tendríamos 4 entradas y 2 salidas. Después vamos a implementar con nuestra propia librería y con Torso también. Vamos a usar la clase linear para implementar este mismo modelo. Entonces lo voy a dejar ahí guardado y lo que voy a hacer ahora es empezar a implementar esta capa de neuronas. ¿Sí? Pero para implementar una capa de neuronas necesito primero tener una neurona. ¿Sí? Entonces voy a empezar a escribir acá la implementación de una parte de la librería. De hecho, en Michigrad, en el repositorio de código de Michigrad, la parte que vamos a implementar ahora está en el archivo que se llama nn.py. En ese archivo está la definición de 3, creo que son 4 clases. Yo voy a implementar 3 acá. La otra clase es una meta clase que me permite hacer, por ejemplo, el 0 grad, poner todos los gradientes del modelo en 0. Voy a implementar solamente 3: la neuron, la layer y la MLP. ¿Sí? Voy a implementar una clase neuron. Voy a implementar también una clase layer y voy a implementar también una clase MLP. Esto es de multilayer perceptron. ¿Sí? Pongo acá multilayer perceptron, que es un perceptrón de múltiples capas. Entonces para que esto compile voy a poner acá ahora y acá también. Esto no compila, esto se interpreta. Y lo que voy a empezar es a escribir el init de nuestra neurona. ¿Qué necesitamos para representar una neurona? Un perceptrón solo. Y bueno, lo único que necesitamos para implementar el perceptrón, para crear uno, es decirle cuántas entradas necesitamos para ese perceptrón. Entonces, bueno, acá recibirá como argumento self y nin, que va a ser la cantidad de entradas de ese perceptrón. Además podríamos querer decir si la neurona tiene bias o no, y lo podemos poner en true por defecto. Yo voy a dejar esto de implementar si queremos que la neurona tenga bias o no como tarea. Y ahora voy a hacer de cuenta que siempre tiene bias. Siempre todas las neuronas van a tener un término bias que va a operar con los pesos del perceptrón. Lo que tiene internamente la neurona va a ser un arreglo W de pesos, ¿sí? Un self W, que bueno, lo podemos representar con una lista de values. Cada uno de estos values en realidad necesitamos que estén inicializados de manera aleatoria, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, que vamos a crear una lista. Lo que voy a hacer es crear la lista con la forma de crear listas de Python que viene del paradigma funcional, donde declaramos acá un value for, no me importa la variable del for, pero in range de nin. Y esto me va a generar una lista con tantos elementos de este value, pero yo además necesito que los values estén inicializados no en 0 o en 1, sino en un valor aleatorio entre -1 y 1.
pongamos, por ejemplo. Entonces eso lo podemos hacer llamando a nprandom.uniform. Uniform es la distribución uniforme, es decir, todos los valores entre lo que yo le ponga acá, entre -1 y 1 en este caso, van a ser todos igualmente probables. Si uno usa otra distribución, por ejemplo normal, bueno, ya los números no son siempre igualmente probables. Lo que vamos a necesitar también es un término bias, que les dije que lo íbamos a usar siempre. De vuelta, no le vamos a dar bolilla al parámetro acá de bias true, siempre va a ser true, entonces siempre va a tener un bias, y la versión donde el bias es opcional se las dejo que la implementen de tarea. Es agregar un if acá en el medio y listo. Si tiene bias o si no tiene bias. Como siempre tiene bias, entonces lo que necesito es asignar un value, inicializar igual que acá, es decir, un valor random y listo. Eso inicializa una neurona. De hecho, si corremos esto y creamos una neurona acá, neuron de 2. Ups, no corrí esto. Ahora sí. Bueno, esto dice que es una neurona en esta dirección de memoria. Para evitar esto, lo que podemos hacer es definir el método repr, ¿sí? Que es el que se invoca cuando esto se tiene que mostrar en pantalla o imprimir o dentro de la función str para ver la representación del objeto en formato string. Y podemos decir que esto devuelve, por ejemplo, un string donde esto diga neuron connin igual a, y podemos guardarnos acá también la cantidad de entradas, o podemos calcularlo acá como el len de self-w. Y ahora esto da error porque el método repre tiene que recibir self. Ups. Self. Ahora sí. Listo, ahí tenemos una neurona hermosa. Lo que vamos a implementar ahora para esta neurona es un método que se llama call, que recibe self y además va a recibir un x. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo pueda asignar una neurona a una variable, por ejemplo n, tener un x acá que sea un arreglo de dos valores, 2, 3, y que yo después pueda hacer n de x y esto haga la forward pass de esa neurona. Perdón, acá es igual. Ahí va. Entonces, tengo un arreglo x, defino una neurona que tiene dos entradas porque mi x tiene dos entradas, y cuando yo hago n de x, lo llamo como si fuera una función, esto hace la forward pass de ese perceptrón, de esa neurona. ¿Sí? Esto ahora falla porque el objeto neuron no es un objeto que se puede llamar. Pero como vamos a definir esto ahora, una vez que definamos el método def-call, esto va a permitir que el objeto sea callable. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es la forward pass de la neurona. Entonces, vamos a decir que esto retorna. Acuérdense que yo necesito, para hacer la forward pass, agarrar cada uno de los elementos de x y multiplicarlo por su respectivo w. Entonces podemos hacer algo del estilo, de vuelta con operaciones de listas. Yo podría hacer wi por xi for wi xi in el zip de w self w y x. ¿Qué hace todo esto? Si esto les resulta muy raro, revisen la parte de listas y de iteradores en Python. Zip lo que hace es agarrar un elemento de una lista, de dos listas en realidad, y aparearlos con los elementos de otra lista. Y voy a poner acá 9, 8, 7, 6. Me devuelve un iterador para que esto me devuelva una lista. Yo lo tengo que decir así, list. Donde me agarra el primer elemento de la primera lista con el primer elemento de la segunda lista, el segundo elemento de la primera lista con el segundo elemento de la segunda lista, y así.
Y cuando alguna de las dos listas se queda sin elementos, y bueno, esa es la última tupla que agrega, ¿sí? Acá en este caso no está agregando 5 con nada porque no hay con qué aparearlo en la segunda lista. Lo que va a pasar acá es que, bueno, va a agarrar los WI, van a ser los pesos, y los XY van a ser los elementos de X, y lo que va a hacer es agarrarlos y multiplicarlos, en principio. ¿Sí? Lo que yo necesito, además, para ejecutar la fórmula del perceptrón, es devolver la suma de. ¿Se acuerdan que eran todos los XY por W sub I sumados? Entonces, bueno, yo podría hacer sum de todo esto. Y a esto todavía le tengo que sumar el bias, self.b. Que de vuelta, si no tengo self.b, tarea para la casa. Esto en principio debería ahora generar un perceptrón donde, bueno, cada vez que yo ejecute esto va a devolver un número distinto porque el W y el B, los W y el B se inicializan aleatoriamente todas las veces. Pero bueno, esto en principio dice que el value que me devuelve es un objeto value, y yo bien podría hacer acá graph de n, y esto me muestra entonces que yo tengo acá dos entradas, tengo el 2 y tengo el 3. El 2 se multiplica con este peso y el 3 se multiplica con este peso. El método sum recibe como un segundo argumento desde donde empieza la suma. Entonces yo podría decirle, bueno, acá empezar desde bias, esto es así, empezar desde bias y no lo sumes. Entonces ahora el término bias va a estar acá sumado. ¿Sí? Si hago eso y hago esto, ahora el 0 no está más. Ahora empieza desde un bias que bueno, que es aleatorio todas las veces. Multiplica 2 con el peso, multiplica 3 con el peso y le sumo el bias. Y esto es la suma de el bias con el resultado de el 2 con el peso. Y por último la suma de estas dos cosas, que es el valor final, 3,11 en este caso. Y bueno, nada, esa es la forward pass a través de una neurona. Lo que vamos a hacer ahora es definir una capa de neuronas. ¿Qué es una capa de neuronas? ¿Y cómo se inicializa? Vamos a definir el init. Init va a recibir self. Y además va a recibir, como en Torch, la cantidad de features de las entradas y la cantidad de outs, la cantidad de salidas. Para poder hacer esto de esto. Claro, esta capa se va a representar como 2 entradas y 3 salidas. Esta capa va a ser de 2 entradas y 2 salidas. Mentira, 3 salidas. Y esta va a ser de 3 entradas y 1 salida. Entonces, nuestra capa de neuronas va a recibir NIN, NOut. Si yo quisiera agregar la opción de agregar bias o no, también tendría que agregarla acá como en la interfaz de Torch para la capa de neuronas lineales, ¿sí? Acá le podemos decir bias true y agrega el término bias a las neuronas, o bias false y no se lo agrega. Es decir, que no va a sumar un término bias a la salida de las neuronas. Lo otro que tiene en Torch es para especificar en qué dispositivo queremos que se almacene, en la memoria de qué dispositivo queremos que se almacene la capa. Podemos almacenarla en CPU o en GPU. Y lo otro es el tipo de datos. Si queremos que sean float, forzar a que el tipo sea float o entero o complex o otros tipos. Lo que tenemos que hacer es, bueno, definir de alguna manera qué es una capa de neuronas. Y bueno, una capa de neuronas no es otra cosa que una lista de neuronas, donde la cantidad de entradas que va a tener las neuronas va a ser NIN. Entonces acá vamos a hacer neuron NIN for, el índice no me importa, in range de NOut. ¿Sí? Eso va a ser una capa de neuronas. Y bueno, lo que nos queda definir ahora es qué pasa cuando queremos hacer un callable, queremos poder llamar a las capas con una determinada entrada, con un X, ¿sí? Igual que hicimos con la neurona.
Esto es muy parecido, es def de call y esto recibe self y x. Lo que hacemos es retornar. En Michirad lo que hacemos es definir una variable acá que se llama act, porque la capa de neuronas puede tener una función de activación. Podría ser la suma de la salida de las capas, o podría a la salida de las capas agregarle la función de activación. O podría poner acá la función de activación en la neurona en vez de en la capa. Eso depende de si queremos que las neuronas se comporten linealmente o no, o si queremos permitir que la función de activación la pueda elegir el usuario. Si yo acá pongo tanh, fuerzo a que todas las neuronas tienen función de activación tangente hiperbólica, pero eso puede no ser lo que el usuario quiere. Torch implementa eso de forma distinta. Torch implementa la función de activación en una capa separada. Y nosotros lo que vamos a hacer es exactamente eso, implementar la función de activación en una capa separada. Es decir, no vamos a agregarle una función de activación a la neurona. Si queremos, en todo caso, que las neuronas tengan función de activación, haremos acá tanh. Ahora va a devolver un número entre -1 y 1 siempre, dependiendo de cómo se inicializa la neurona, ¿no? Estamos por acá, vamos a decir que act es en realidad la lista de callings, de llamadas a las neuronas de la capa. Es decir, que acá vamos a hacer n de x for n in self neurons. Y además vamos a retomar act. Si lo hacemos así, lo que va a terminar devolviendo esto es una lista de resultados que va a tener el tamaño este. Va a ser de la cantidad de salidas. Y eso es justamente lo que queremos. Entonces la capa lo que hace es retornar la lista de salidas. Eso es importante porque si queremos sumarlo no vamos a poder sumar directamente, sino que vamos a tener que sumar el primer elemento. Karpati me parece que soluciona esto haciendo algo así. If len de act igual a 1, else act. Entonces esto retorna el primer elemento si la activación tiene solamente una salida, si no retorna todos los elementos. Yo lo voy a hacer después, así que acá vamos a retornar siempre la lista de salidas, incluso si tiene un elemento. Es decir, incluso si nout es 1. Con esto deberíamos poder implementar una capa de neuronas. Lo que nos queda ahora es implementar un perceptrón multicapa. Y un perceptrón multicapa, de vuelta, es muy parecido. Tiene un init que recibe self y tiene que recibir nin, que es la cantidad de activaciones de entrada, la longitud de los x, y además va a recibir una lista de nouts. Y esto me va a permitir de alguna manera hacer algo como lo siguiente. Déjenme agregar acá unas celdas. Lo que vamos a querer hacer es decir, bueno, yo voy a tener un model. Este va a ser mi modelo, que va a ser un perceptrón multicapa, MLP Multilayer Perceptron, que va a tener, por ejemplo, dos entradas y tres y una salida, ¿sí? Es decir, dos entradas, una capa oculta con tres salidas, una capa oculta más con tres salidas y después una salida sola. Para lograr hacer esto, que bueno, todavía no funciona porque MLP no tiene argumentos, necesitamos que nout sea una lista. Y esta es la forma en la cual define Karpati el perceptrón multicapa, pero no es la que a mí más me copa. Pero bueno, no hay una forma única de implementar esto. Podríamos decir, bueno, recibo tres parámetros o recibo una lista de argumentos variables de tuplas, donde cada tupla representa una capa oculta
y la longitud de la capa oculta o alguna otra forma. Esta forma es, creo que se entiende. De vuelta, esto es un perceptrón multicapa de dos entradas con dos capas ocultas de 3 neuronas y una salida. Bueno, y para implementar eso lo que tenemos que hacer acá es definir que vamos a tener layers, ¿por qué no? Y layers va a ser una lista de capas donde cada capa va a tener cuántas entradas y cuántas salidas. No era la idea copiar y pegar, pero vamos a explicarlo. La idea es que tengo una lista connin y nouts. Y esta va a ser la lista que voy a recorrer para crear las capas. ¿Por qué? Porque bueno, la primera capa tiene que tener nin y además tiene que tener el primer elemento de nouts salidas, ¿sí? Es decir, la primera tiene dos entradas y tres salidas. La segunda capa tiene tres entradas y tres salidas. Y la tercera capa tiene tres entradas y una salida. Entonces lo que hace acá es ir agarrando los elementos de A1. Lo que está haciendo es eso, agarrar y crear una capa de primero dos entradas y tres salidas, después tres entradas y tres salidas y después tres entradas y una salida. Y así para todas las capas en esta lista. Y otra forma más natural de hacerlo por ahí es dejar esto, ¿sí? Necesitamos la lista de cuántas entradas y cuántas salidas, todo en una lista sola. Pero podríamos acá hacer self.layers igual a layer de AB for AB in zip. Y esto de paso practican en escribir los zip de ZS. ZS es la primera lista y la segunda lista del zip va a ser ZS pero empezando en un elemento después. Esto de acá genera una lista de este estilo. Zip, yo tengo la lista A igual a una lista, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Y el zip de A consigo mismo, pero empezado en un lugar después, es lo siguiente. Tengo que hacer que sea lista. Ahí va. Entonces esto es el primer elemento con el segundo con el tercero con el cuarto y el cuarto con el quinto, y como no hay más para hacer quinto con algo más, termina ahí el zip. Entonces, nada, usen la que quieran. A mí me gusta más la del zip, es la forma en la que se me hubiera ocurrido a mí. El único truco es, bueno, armar una lista con estas dos cosas, ¿no? Una sola lista, con la cantidad de ints y la cantidad de outs. Bien, podría ser acá una lista sola. O sea, lo que reciban es una lista sola con eso, la cantidad de capas, donde la primera es la cantidad de entradas, los siguientes elementos son la cantidad de neuronas en las capas ocultas y el último elemento de la lista es la cantidad de salidas del modelo. Ok, con esto ya tenemos cómo se inicializa el perceptrón multicapa. Lo que necesitamos ahora es escribir la función call para el perceptrón multicapa. Que bueno, es muy parecido a esto, donde lo que yo voy a tener es una activación. Y esa activación va a ser el resultado de llamar a las capas con cada uno de los X. Esta forma es la más elegante. Escribimos directamente un for L in self layers. Estas son todas las capas de nuestro perceptrón multicapa. Y lo que hacemos es X igual a L de X. Donde la primera vez X es este X y después va sobreescribiendo el X en todas las iteraciones, ¿no? Y por último retorno X. Esto funciona, el modelo es un perceptrón multicapa. Si yo hago model me dice que es un MLP porque no tiene método repre. Lo que podríamos hacer es robarnos el repre del perceptrón multicapa de Michirado. Y esto debería funcionar. Oh my, me falta el repre de las capas, me lo voy a copiar también. El repre de las capas. Esto.
es bastante feo como lo imprime. Esto es un layer de una neurona de dos entradas, una neurona de dos entradas y una neurona de dos entradas. Una lista de neuronas de dos entradas. Después una lista de tres elementos de neuronas de tres entradas, porque esta tiene tres elementos. Y por último una lista de neuronas de tres entradas, pero con un elemento, es decir, una sola salida. Yo creo que puedo hacer el show graph de model. No, no puedo hacer show graph de model, porque claro, estas no son neuronas. Lo que sí puedo hacer es show graph de model de una lista de dos elementos, por ejemplo, 1, 2. Ah, porque esto devuelve una lista. Claro. Esto devuelve una lista con un elemento. Si yo hago esto, te devuelve una lista con un value, que es el resultado de hacer la forward pass de esta lista por el modelo. Y lo que yo necesito es obtener el primer elemento. Este es el value. Y ahora sobre esto sí puedo hacer show graph. Y ahora vemos que, bueno, nada, los grafos están empezando a tener un poco más de tamaño. ¿Sí? Se están haciendo un poco más complejos, ¿no? Permítanme achicar esto un poco para que vean cómo es de grande el grafo, ¿no? Esto es un grafo de una forward pass de una sola pasada de una lista que tiene dos elementos, ¿sí? Donde la salida es este value. Ese value tiene valor 1,7 menos 1.765, y de hecho es lo que pueden obtener si ustedes hacen el forward pass del modelo y se quedan con el value data, ¿no? Es este valor. Esto lo voy a borrar. Este es el valor del data de la forward pass, de la última salida. Si nuestra neurona tuviera dos salidas, nuestra neurona no, nuestro modelo, nuestro multilayer perceptron tuviera dos salidas, yo igual voy a poder hacer esto. Lo que voy a obtener es en realidad dos resultados para las salidas. El perceptor multicapa va a tener dos salidas. Y de vuelta voy a poder hacer el show graph de cada una de las dos. O bien de esta o bien de la otra. Hasta acá nuestra implementación del perceptor multicapa. Lo que quiero que hagamos ahora es hacer un modelo y entrenarlo. Y de paso les muestro que con Torch se puede hacer algo muy parecido. Vamos a generar un conjunto de datos, un XS. Ahí va. Nuestro XS va a ser el conjunto de datos de entrada para un perceptrón multicapa que vamos a llamar XOR. XOR va a ser el perceptrón multicapa que va a representar la función XOR. Es una función que recibe dos números en binario y devuelve un número en binario, que devuelve 1 si los dos números en binario que recibe son distintos y 0 si los dos números que recibe son iguales. Para que esto funcione, yo voy a tener que poder hacer la tangente hiperbólica del value, es decir, yo voy a querer que el valor de la salida de esto tenga la tangente hiperbólica. Entonces podríamos definir una capa. Como es una salida sola, lo que voy a terminar haciendo es al último value de la salida le voy a aplicar el tanh. No es la única forma de solucionarlo esto. Podrían implementar el tanh en cualquiera de los modelos. Por ejemplo, decir, bueno, acá en vez de retornar X, directamente retorno el tanh de cada uno de los X, que retorno al final. ¿Sí? Pero acuérdense que esto es una lista y que bueno, que es la lista que devuelve este método. Es esta lista. También podrían hacerlo acá y devolver
TANH de cada uno de estos. Todo eso funciona, así que lo dejo a criterio de ustedes. El tema es que, bueno, si ustedes lo implementan acá dentro de la librería, después le restan le sacan la posibilidad al usuario de decir, bueno, no, yo no quiero usar TANH porque no me gusta esa función, no me sirve esa función de activación, quiero usar otra, quiero usar Relu o quiero usar Sigmoide. Y bueno, no pueden hacerlo sin modificar la librería. Con lo cual, eso, yo voy a hacer directamente el TANH del último value que me devuelve el perceptrón multicapa. Entonces, dado este modelo, lo que yo voy a hacer cuando haga la forward pass es hacer de esto el primer elemento y TANH. Y esto me va a devolver ahora un número que inicialice el perceptrón multicapa. Los pesos se inicializan aleatoriamente, entonces esto va a devolver siempre un número entre menos 1 y 1. Pero para eso lo tengo que declarar varias veces, ¿no? Ok. Entonces mi perceptrón multicapa va a ser igual a este. Va a tener dos entradas y va a tener dos capas ocultas de 3 elementos y una salida. Nuestro conjunto de datos de entrenamiento, nuestro XS, va a ser una lista de listas de 2 elementos. Cada uno de estos va a ser la representación de todas las posibles entradas binarias que pueda recibir un perceptrón, ¿sí? El caso en la que el primero de los elementos es 0 y el segundo también. El caso donde el primero es 0 y el segundo es 1. El caso donde el primero es 1 y el segundo es 0. Y por último el caso donde los dos son 1. Este va a ser nuestro X de entrenamiento y nuestro Y de entrenamiento es el I que dice qué pasa cuando los dos son ceros. El primer elemento de I debería ser 0. Es la etiqueta del dataset de entrenamiento. Cuando los dos son distintos, o sea, en este caso y en este caso, la salida debería ser 1. Y por último, cuando las dos son iguales, las dos valen 1, la salida debería ser 0. Necesitamos solamente eso, entonces lo voy a correr y les voy a mostrar qué pasa cuando yo llamo al perceptrón multicapa con cada uno de estos ejemplos. Nuestro IHAT va a ser algo del estilo de una lista de XOR de X for X in XS, y se los voy a mostrar IHAT, donde, bueno, ahora como el perceptrón multicapa está sin entrenar, como el modelo está sin entrenar, nada, acá devuelve verdura. Esto es 0,7 cuando en realidad debería ser 0. Esto es 0,1 cuando en realidad debería ser 1. Esto es menos 1,9 cuando en realidad debería ser 1. Y esto es menos 0,17 cuando en realidad debería ser 0. Lo que me estoy olvidando acá es de hacer el TANH del modelo, ¿sí? Yo había dicho que acá iba a hacer TANH de cada uno de los values, ¿no? Y esto no me lo va a dejar hacer porque esto es una lista de listas. Yo lo que tengo que hacer es sacar el primer elemento de acá. Y ahora sí. Este de acá es mi modelo. Quedó bastante sucio. Déjenme agregarlo a las capas. Vamos a hacer que acá yo devuelva TANH del resultado de la neurona, ¿sí? Para cada una de las neuronas devuelvo el TANH. Es decir que esta capa de neuronas solamente va a poder funcionar con una función de activación del tipo tangente hiperbólica. Si necesito cambiar esto, bueno, necesito cambiar acá la librería, no tengo parametrizado acá la función de activación.
Como les decía, Torch usa una capa de forma tal que yo podría agregar acá a mi modelo una capa más. Voy a tener una de estas clases que va a representar la capa de función de activación. Y ahí voy a tener tantas capas como función de activación tenga, y yo lo que voy a poder hacer es decir, bueno, el modelo es en realidad una perceptrón multicapa más una capa con función de activación tanh, ¿sí? De hecho existe torch.tanh que hace justamente eso. Genial, entonces corro esto para agregar el cambio de la función tangente hiperbólica en la capa. Y ahora lo que va a generar esto es siempre una salida que espero sea entre menos 1 y 1. Efectivamente, me parece estar generando cosas más grandes. Ajá. Acá está, esto es casi 0, esto es casi 1, casi menos un medio. Y bueno, nada, elijamos una de estas. Si quieren hacerlo reproducible, podrían hacer np.random.seed y le ponen acá un número fijo. Y nada, a partir de ahora todos los resultados son iguales. Pues la función random seed lo que hace es fijar el principio del ciclo de generación de números pseudo-aleatorios. Y con esto, bueno, nada, tienen posibilidad de repetir los experimentos. De hecho, debería darles el mismo resultado a ustedes que a mí. Estos resultados están bien, bien. Como les decía hoy, para este caso, este es el resultado. Y bueno, menos 0,5 no es ni cerca de 0. Vamos a usar un random seed que de otras cosas, ¿eh? Este da todo menos 0,6 casi. Quedan todos más o menos cerca de 0. No importa. Cualquiera. Lo que vamos a hacer ahora es escribir de alguna manera una función de pérdida que nos diga cómo de lejos están estas salidas de lo que nosotros esperamos, ¿sí? Para este caso pareciera ser que está bastante cerca. Para este caso también. Pero para estos dos casos no está ni cerca. Y la función L, la función de pérdida, debería mostrarnos eso. Para eso vamos a implementar la función de pérdida que se llama mean square error. Mean square error. La función mean square error o MSE la van a encontrar por ahí en bibliografía de entrenamiento de redes neuronales. Lo que hace es calcular la media de las diferencias elevadas al cuadrado. Justamente eso, las diferencias de qué. Y bueno, las diferencias entre lo que me da el modelo y lo que yo espero para ese caso, ¿sí? Y eso lo podemos implementar en nuestro motor de cálculo de gradientes, en nuestros values, de la siguiente manera. Vamos a decir que los es igual a i menos i hat. Todo esto elevado al cuadrado. Para todos los i hat en zip de i s y de i hats. Y le voy a poner acá i hats porque son varias predicciones de los modelos. Entonces estos van a ser i hats y estos van a ser i hats. Y voy a mostrarlos, que va a ser una lista de 4 elementos. Por supuesto, cada uno de estos es una lista de values con un elemento. Yo lo que necesito es ese elemento. Y ahora sí. Entonces, bueno, cada uno de estos es uno de los resultados de la función de pérdida. Fíjense que para este caso
donde el resultado es casi el resultado esperado. Yo acá espero que casi dé 0. La diferencia entre 0 y este número es muy chiquita, elevado al cuadrado sigue siendo muy chiquita. Con lo cual, este valor indica que, bueno, estamos cerca del resultado. Ahora, para este caso, donde el resultado debería ser casi 1, y bueno, la diferencia es bastante más grande. Y eso está bien que la función de pérdida me lo diga. Ahora, lo que yo necesito es que la función de pérdida sea un número solo, con lo cual yo voy a necesitar hacer el zoom de esto. Y como el zoom depende de la cantidad de elementos que yo tenga en la lista, pues los puedo ir sumando, y si tengo 4 ejemplos es una cosa, pero si tengo 5000 ejemplos es otro número distinto. Lo que se suele hacer es justamente calcular el promedio, ¿sí? Como tengo 4 ejemplos acá, esto es el promedio. Quiere decir que en este caso la función de pérdida da exactamente 0.42, 0.49 something. No exactamente, casi exactamente. De hecho, como esperamos que los pesos estén inicializados al azar, está bien que esto dé casi 0.5. Sería normal pensar que esto da 0.5. Después vamos a ver una forma de cómo calcular cuál es el loss máximo que yo podría tener. Lo que les quiero mostrar ahora es cómo de grande es este grafo. La idea de esto es que yo ahora pueda modificar los pesos de mi modelo de forma tal que la función de pérdida sea cada vez más chica, es decir, que estos números de acá tiendan de alguna manera a este más a 0, este también más a 0 y estos dos más a 1, que es lo que debería devolver el XOR, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo de grande es este grafo. Es un grafo grande, donde, bueno, estos son todos los nodos y todas las operaciones que intervienen en el cálculo de que, bueno, es este último nodo de acá. ¿Sí? Este último nodo de acá, si agrandamos de vuelta, el valor del es eso, 0.4205, que es el valor de este nodo, ¿no? El último nodo de la lista. Y bueno, traqueando para atrás, eventualmente algunos de estos serán los pesos de las neuronas del modelo. Se les dice parámetros del modelo porque son las cosas que yo puedo cambiar para ajustar cuánto vale la función de pérdida, ¿sí? Entonces, para que yo ahora pueda de alguna manera modificar cuáles son los pesos de los parámetros, lo que voy a necesitar es modificar mi librería para poder acceder a los parámetros del modelo. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a definir acá la función params parameters, recibe self y devuelve la lista de los pesos de la neurona. Eso se puede hacer así: return de la lista. Self w ya es una lista, entonces puedo devolver self w, w, y además puedo sumarle para extender la lista con la lista de self.b. Eso devuelve una lista sola con todos los elementos de w y el bias. Y acá viene la parte tricky. Necesito definir la función parameters para, acá escribí cualquier cosa, parameters, ahí va, de self, donde lo que yo necesito es para cada una de las neuronas obtener la lista de parámetros. Pero bueno, yo voy a crear una lista sola de parámetros. Es decir, voy a querer retornar una lista sola de parámetros. Y como cada una de estas neuronas en realidad está dentro de una lista, lo que yo puedo hacer es magia con las listas de Python.
Es la forma funcional de acceso a los elementos de la lista. Yo voy a generar una lista nueva recorriendo los elementos de las listas de neuronas, en este caso. ¿Sí? Esto es P for n in self neurons for p in n punto parameters. Ahí va. Neuron. Esto es una neurona que sale de recorrer la lista de neuronas del modelo, de la capa. Y para cada una de esas neuronas extraigo P de la neuron.parameters. Es decir, invoco a parameters sobre neuron y eso lo pongo en la lista. Y esto devuelve la lista de todos los parámetros de cada una de las neuronas. Y ahora tenemos que hacer algo parecido para el perceptor multicapa, donde lo que vamos a hacer acá es definir parameters de self y voy a return también la lista de p for layer in self.layers for p in layer.parameters. Ahí va. De vuelta, lista de listas. Esto practíquenlo todo lo que quieran y yo cada vez que lo tengo que escribir lo tengo que mirar a ver cómo se hace porque no logro acostumbrarme. Si tienen un tip o algún truco mnemotécnico para acordarse cómo se escribe los recorridos de lista de listas en Python, de esta forma me avisa porque me viene al pelo. Ok, lo que tenemos ahora es, bueno, una forma de obtener todos los parámetros de nuestro modelo. ¿Sí? Este es nuestro modelo. Estas son las salidas y deberían ser las mismas porque acuérdense que es ideamos random. Lo que yo debería poder hacer ahora es decir xor.parameters y esto debería retornar la lista de values que representan los Ws de las capas del modelo. En este caso son algo así como 25 parámetros. Cuando decimos que ChatGPT tiene cientos de miles de millones de parámetros, estamos hablando de esto mismo, cantidad de pesos que podemos modificar para que la función de pérdida haga lo que nosotros queremos. Pudiendo hacer esto ahora, lo que vamos a hacer es calcular de vuelta la función de pérdida y escribir un bucle de entrenamiento que me permita a mí cambiar los valores de los pesos para que la función de pérdida se haga lo más chica posible. Recuerden que hacer que la función de pérdida se haga lo más chica posible implica acortar esta distancia, ¿sí? La distancia entre el i, lo que nosotros esperamos que el modelo devuelva, y el i hat, lo que el modelo devuelve de verdad. Entonces vamos con eso. Ups. Calculamos la función de pérdida y lo que podemos hacer, parameters, tengo una lista de pesos W que hasta ahora tienen gradiente 0. Tienen gradiente 0 porque yo no hice backward de los. Si yo acá llamo a los .backwards, pasa una cosa mágica que es, esto agarra el nodo de nuestro grafo de este grafo gigante que representa todas las operaciones que hacemos para llegar a ese loss, agarra este nodo y lo que hace es empezar a ejecutar el backpropagation y calcula el gradiente para este nodo,
los gradientes para estos dos, el gradiente para este, el gradiente para este, y así para todos los nodos del grafo, incluidos los nodos que representan los pesos. Entonces, si yo acá vuelvo a ejecutar los dot backwards, lo que termina pasando es que ahora tengo información después de hacer el los dot backward. Cada uno de los parámetros de XOR, del modelo que representa el XOR, tienen un gradiente asociado. Este gradiente, recordemos, es información de qué pasa con con L, si yo lo modifico. Si el gradiente es negativo, quiere decir que si yo incremento este valor, la función decrece. Y en el caso de que el gradiente sea positivo, si yo decremento ese valor, este data, la función también decrece. Entonces, sabiendo para qué lado va el gradiente, yo podría escribir un bucle, hacer una cosa iterativa que vaya modificando los pesos de la red, ejecutando la función loss cada vez, calculando la función de pérdida cada vez, porque si yo modifico los pesos, y bueno, modifico la función de pérdida, tengo que crear todo el grafo de vuelta. Entonces, calculo la función de pérdida de nuevo, corro backwards, actualizo los pesos y vuelvo a calcular la función de pérdida. Entonces vamos a tratar de hacer eso, vamos a tratar de escribir una especie de bucle de entrenamiento. Antes de escribir el bucle de entrenamiento, vamos a hacer un paso de optimización. Para hacer un paso de optimización, una vez que tenemos calculados los gradientes de todos los nodos que intervienen en el cálculo de la función de pérdida, lo que yo tengo es actualizar los pesos de mi modelo, todos estos. Y eso se puede hacer fácil haciendo for p in xor.parameters. Y lo que tengo que hacer es sumarle o restarle un cachito a cada uno de los data de los p, de los parámetros, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es p.data. Como tengo que sumar si el gradiente es negativo y tengo que restar si el gradiente es positivo para minimizar L, lo que termino haciendo en la práctica es menos igual p.grad, el gradiente del nodo. Ahora, si yo hago esto, puede resultar que el gradiente es muy grande y que yo me zarpe en cuanto le resto a data, y eso no está bien. Entonces lo que se suele hacer en la práctica es en realidad restarle un pedacito del gradiente, es decir, multiplicar el gradiente por un número no muy grande, ¿sí? Podría ser 0, 1. ¿Sí? Lo que hacemos ahora es ejecutar esto. Ahora xor.parameters debería tener los parámetros cambiados. Fíjense que este es 0, menos 018, menos 01846, y a este es menos 01816. Este gradiente era casi 0, por eso este número cambia poquito. Este gradiente es 0,8 y este es casi 1. El gradiente de este nodo es casi 1. ¿Sí? Estoy mirando el segundo parámetro. Entonces, al hacer esta cuenta, bueno, este va a cambiar casi en 0,1, casi en este valor. Y bueno, sí, efectivamente decrece todavía más, ¿no? Se hace más chico, pero bueno, este peso tiene gran importancia aparentemente en el resultado de los. Entonces está bien que si tiene mucho impacto, está bien que le saquemos bastante. Este es un paso de inferencia. Lo que deberíamos ahora comprobar es que el loss del principio es más chico, que el loss se redujo. Si yo ahora vuelvo a calcular la función de pérdida, esto debería dar más chico que lo que hemos visto acá, que valía los... Vamos a imprimir los, print los,
y después vamos a calcularla de vuelta y vamos a imprimirla de vuelta. Entonces voy a mostrar los dos veces. La primera vez vale 0,4, vale exactamente lo mismo porque ya lo cambié. Vamos a correrlo de vuelta y vamos a imprimirlo acá arriba. Vamos a correr todo de vuelta y voy a imprimir acá los... Entonces, creo el modelo desde cero. Calculo los i-hat para el modelo. Calculo la función de pérdida. La función de pérdida 0,4249 Sarasa. Vuelvo a mostrar los parámetros. No los muestro. Actualizo. Yo acá hice backward, con lo cual ahora actualizo los parámetros. Y esto va a dar lo mismo porque lo que está mal acá es que yo no volví a calcular los i-hat. Me falta la forward pass. La forward pass se hace copiándome este cacho. Y ahora en los da 0,29 en lugar de 0,42. ¿Sí? O sea, se redujo bastante. Si yo vuelvo a hacer esto, así, y así, y así, debería ahora reducirse todavía menos. ¿Sí? De 2,9 a 2,4. Y así siguiendo. Esta es la forma de hacer un paso de optimización. Esto es lo que se llama en los libros, en la bibliografía, descenso por gradientes. De hecho, el nombre técnico es descenso por gradientes estocástico. Es Stochastic Gradient Descent. Se escribe algo así como Stochastic Gradient Descent. También lo van a ver en los libros como SGD. Y no es la mejor técnica de optimización. Hay otras más avanzadas. Por ejemplo, RMS, que no me acuerdo de qué es la sigla. Hay otra que se llama Adam. Pero la idea es básicamente siempre la misma. Hacer que la función de pérdida sea cada vez más chica, modificando los pesos del modelo, los pesos de los parámetros del modelo. Y para eso tengo que hacer una pasada para adelante, ver cuánto da el modelo, calcular cuál es la distancia entre lo que yo espero que el modelo me dé y lo que me da, hacer una backward pass para calcular los gradientes sobre la función de pérdida, esa que me indica cuál es la distancia entre lo que yo espero y lo que el modelo me da, y por último actualizar los pesos del modelo en el sentido contrario de lo que me dice el gradiente. Y se llama descenso por gradiente porque si uno lo tiene que dibujar en un plano, en el plano en 3D hay un agujero en donde la función se hace mínima, la función de pérdida estamos hablando, y para encontrarla justamente seguimos el gradiente, cuánto de rápido baja. El tema es que es un plano por cada uno de los pesos, con lo cual acá tendríamos 25 planos y lo que estaríamos haciendo es buscando para qué lado ir en cada peso, haciendo que la función sea mínima. Hasta acá la forma manual de hacerlo. La forma no manual de hacerlo es escribir un bucle de entrenamiento. Vamos a escribir entonces un bucle de entrenamiento. Voy a copiar la declaración del modelo. Me voy a declarar además dos variables más. Una es la cantidad de pasos del entrenamiento. Steps. Vamos a hacer 100 o 1000 pasos de entrenamiento. Y lo otro que voy a declarar es el learning rate. ¿Qué es este numerito de acá? Es cuánto de rápido quiero modificar los pesos. Acá porque son pocas neuronas, pero si son muchas neuronas y yo modifico mucho los pesos, puedo quedarme en algún lugar bailando entre el mínimo local de la función y no lo voy a encontrar nunca. Me refiero a la función de pérdida, ¿no? El learning rate entonces, generalmente le ponemos LR. Y bueno, nada, declaramos nuestro modelo. Lo que vamos a hacer ahora es estructurarnos un poquito y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para escribir el bucle de entrenamiento? El bucle de entrenamiento va
va a empezar con un for de no importa la variable in range de steps. Esto no es raw, esto es código. Ahí va. Y lo que vamos a hacer es primero una forward pass. Después vamos a hacer vamos a calcular la función de pérdida. Este es el primer paso. Son 5 pasos. El segundo paso es calcular la función de pérdida. Vamos a poner calcular la loss function. El tercer paso, y que lo pongo explícito porque en general uno se olvida, es poner los gradientes en cero. Y esto es importante porque fíjense qué pasa si yo calculo muchas veces los gradientes de la función de pérdida. Si yo hago varias veces backwards, acá no tengo los... Claro, falta esto. Y si hago backward una vez, los gradientes son estos. Pero si hago backwards otra vez, los gradientes se van acumulando, no se resetean nunca. Entonces, como no se resetean nunca, si yo hago esto muchas veces, eventualmente los números van a ser súper grandes. Y bueno, no es eso lo que queremos. Entonces lo que queremos es, de alguna manera, poner todos los gradientes en cero antes de correr doc backwards de nuevo. Entonces lo que hacemos es simplemente for p.grad igual a 0. No sé si puedo hacer esto, ¿no? For p in... No, porque no puedo asignar adentro del bucle. Entonces lo que voy a hacer es nada, for p in todos los parámetros, p.grad igual a 0. Y ahora sí, cuando yo vuelvo a mostrar los parámetros, de vuelta están todos en 0. Y ahora si vuelvo a correr backwards, tengo que comentar esto. Ahora están todos calculados de vuelta, pero con este loss. Como yo voy a calcular el loss de todas las veces de nuevo, esto no va a ser siempre lo mismo. Acá propagué los gradientes viejos. Entonces, dijimos forward pass, calcular la función de pérdida, poner los gradientes en 0, correr backward sobre la función de pérdida. Entonces ponemos acá backward pass. Y por último, hacer el update. 5. Update. Y esos son los 5 pasos necesarios para escribir nuestros bucles de entrenamiento. El forward pass depende del modelo, pero yo me lo voy a copiar de acá. Es este. Declaramos IHAT, así como lo habíamos declarado. Esta es nuestra forward pass. La función de pérdida se calcula así, todas las veces. Lo que necesitamos ahora es hacer el 0 grado, ¿sí? Poner los gradientes en 0. Entonces for p in xor.parameters. Entonces para todos los parámetros digo que el p.grad igual a 0. Ahora sí. Lo que hacemos ahora es correr la backward pass, los dot backwards. Ahí va. Y por último, lo que hay que hacer es la actualización de los pesos, que la hacemos exactamente igual que la habíamos hecho hoy. For p in xor.parameters. Lo que hago es actualizar el valor p.data con lo que vale p.grad multiplicado por el learning rate, este de acá. Y bueno, si hacemos esto una vez y imprimimos el resultado de los, esto debería ser cada vez más chico.
De hecho yo puedo hacer acá print los y ejecutar estos 10 pasos. Y bueno, acá ven ya que el número de la función de pérdida de vuelta es cada vez más chico. Como el número es cada vez más chico, eso quiere decir que esta distancia entre lo que yo espero que me dé el modelo y lo que me da de verdad es cada vez más chico. Quiere decir se parece más. Y bueno, si lo vuelvo a hacer otros 10 pasos y así durante muchos pasos, eventualmente esto termina achicándose suficiente como para que este modelo se comporte como el XOR. Vamos a ver acá abajo si esto se empieza a parecer al XOR o no. Yo lo que voy a hacer es escribir XOR de, esto va a ser una lista de 0, 0 y además la lista de XOR de 0, 1, así, XOR de 1, 1, esos tres casos. Y bueno, ahora para estos tres casos, en este caso da 0,40 y algo, no cerca todavía. En este caso tendría que dar 1 y bueno, da 0,5. En este caso tendría que dar 0 y da 0,5. O sea, todavía no está entrenado suficientemente bien. Entonces vamos a correrlo acá por 1000 pasos. Le voy a sacar el print y voy a imprimir al final solamente el loss. Y ahora tardó un rato, pero bueno, la pérdida pasó de 0,2 a 0,02. Y ahora el modelo ya empieza a responder como yo espero, ¿no? Fíjense, el caso que falta es acá, el de XOR de 0,1. Y bueno, esto da casi tirando a 1 y esto da casi tirando a 0, ¿no? Va queriendo. Podemos darle otros 1000 pasos y eventualmente esto va a converger a más o menos estos valores. No va a dar nunca 0 y no va a dar nunca 1. Pero podríamos decir, bueno, si da más de 0,5 decimos que es 1 y si da menos de 0,5 decimos que es 0. Y bueno, en este caso el XOR se comporta como esperamos. Bueno, solo quedan las conclusiones. En este módulo vimos cómo implementar una pequeña librería de multilayer perceptrons sobre lo que habíamos construido del value. Esta librería debería ser suficientemente potente para construir modelos clasificadores sencillos. No intenten usarla en producción porque es una cosa media de juguete. Donde la cantidad de parámetros sea muy grande va a empezar a tener problemas de eficiencia. Sin embargo, el construir la librería, primero el motor de Autograd y después la librería de redes neuronales arriba de eso, debería poderles dar una idea bastante completa de cómo se comporta Torch u otras librerías de entrenamiento de redes neuronales de producción. La idea es que la implementación de Torch solamente mejora en cuanto a la eficiencia, en cuanto a la posibilidad de usar dispositivos, por ejemplo la CPU o la GPU y acelerar cálculos, cómputo en GPU, pero la matemática que subyace es absolutamente la misma que vimos en estos dos módulos. Esta librería debería ser fácil de extender, es en su mayor parte compatible con Torch, es decir, la forma en la cual vamos a estar usando Torch de acá en más es muy parecida a cómo usamos esta librería. Y en particular todo el código que vimos les debería alcanzar como para entender de qué va todo el código de Michigrad. Hay algunas cosas que quedaron distintas. Bueno, en particular está separado el engine de la librería que modela las neuronas y las capas de neuronas. Pero básicamente el core de la librería es exactamente el mismo. Yo acá usé math en vez de NumPy para representar, por ejemplo, el número e, el exponencial. La librería implementa ReLU y no implementa la tangente hiperbólica, con lo cual, nada, esa es una cosa que quedó distinta respecto a lo que tenemos en el código. Pero bueno, después es básicamente lo mismo.
Y en cuanto a la librería de redes neuronales, la principal diferencia es que todas las subclases, la neurona y la capa y incluso el multilayer perceptron, son subclases de módulo. Y módulo implementa dos métodos, uno que permite obtener la lista de parámetros, que en realidad si es un módulo no tiene parámetros, pero si no debería llamar a la función parameters no abstractas de las clases específicas. Y además implementa esta función que permite hacer el cero grado, poner los gradientes en cero. Esta función también existe en Torch y se usa bastante. Pero si no, también pueden acceder a los gradientes y ponerlos en cero a mano. Así que bueno, eso en cuanto a la librería. Lo otro que está distinto es también la parte de visualización, en la cual hay una versión que hicimos de ShowGraph. Esta es la implementación que usa GraphViz para visualizar los grafos y es media estática. La otra función es la del ShowGraph Interactive, que es más cómoda para usar en grafos muy grandes, pero es más difícil ahí seguir qué nodo es cuál, porque bueno, los nodos se mueven y te permite arrastrarlos. Y está basada en una librería que permite dibujar nodos de manera interactiva y arrastrarlos e interactuar con los nodos. Eso está en este otro archivo separado en visualize.py. Eso también está diferente de la librería de Micrograd, que no tiene esta parte de visualización separada, sino que lo implementa, creo, directamente en el engine. Lo que no tenemos en Michigrad, pero sí en Micrograd, es la posibilidad de instalar la librería con pip. Pero bueno, es un detalle. Si alguien lo quiere implementar y lo quiere mandar, bienvenido. Una cosa que es diferente y que yo me avivé después de hacer los videos es que Linear en Torch, y esta diferencia es muy importante, si bien implementa la misma funcionalidad, la capa de neuronas, la forma en la cual lo hace es muy distinta. Nosotros directamente multiplicábamos cada peso por cada X de la entrada y después le sumamos el B. Sin embargo, Torch lo implementa con multiplicación de matrices. Es decir, que multiplica X por W, donde W es en realidad el vector, es un vector columna que representa todos los pesos. Este sería nuestro W, en vez de una lista es un vector columna. Entonces cuando uno hace X por W, multiplicación de matrices, el resultado es una matriz que tiene un único elemento, si los dos son de dimensión 1. Con lo cual, la forma en la que lo hace PyTorch es diferente de cómo lo hacíamos nosotros. Pero bueno, como vamos a ver un montón de esto mismo en los módulos siguientes, me refiero a la parte de multiplicación de matrices y acceso a las matrices y cómo se puede hacer esto de la misma forma. Prefiero no explicarlo ahora y explicarlo más adelante. Sepan nomás que si bien la funcionalidad de Linear es la misma, implementa una capa de neuronas, la forma en la cual lo hace es diferente. Ok, y bueno, por último, nos queda ver el tema de los ejercicios. La idea de la propuesta de ejercicios, sepan que es no obligatoria. Si bien la idea es que ustedes sigan los videos y vayan programando a la vez que lo hago yo, cuando hago la explicación, la idea de los ejercicios es por ahí profundizar en alguna cosita más que nos haya quedado sin ver. De eso va, por ejemplo, el ejercicio 1, donde tienen que implementar el bias opcional. ¿Sí? Como en Torch, que tenemos la posibilidad de tener una capa de neuronas con bias o sin bias. Bueno, la idea es más o menos la misma. O sea, si no quiero usar bias, tengo que poner bias en false y bueno, hacer las cosas adentro del módulo como para que bueno, no sumar bias o sumar cero. Pista. En Michigrad está la implementación de esto, por eso el ejercicio es fácil. Si no les sale de una, pueden mirar la implementación de ahí. El otro ejercicio es implementar el XOR, igual que implementamos el XOR usando nuestra librería, nuestro Michigrad, implementarlo usando torch.linear, es decir, usando las capas de neuronas de Torch. Torch no implementa la librería MLP, Multilayer Perceptron, pero es fácil armarla haciendo listas de capas. Otra pista. Este ejercicio es fácil si usaron Torch antes. Si no usaron Torch antes, les recomiendo enfáticamente que traten de hacerlo. Porque bueno, les va a dar un poco de necesidad primero de leer la documentación de Torch, que no es la mejor del mundo. Pero bueno, ayuda y a lo mejor pueden encontrar algún tutorial o alguna forma de implementarlo. Este es un ejemplo de los clásicos de introducción a la programación de redes neuronales, de implementar la función XOR
es algo que no podemos hacer con un perceptrón solo, entonces tenemos que usar muchas capas de neuronas, más de 2. Pero bueno, la idea de la dificultad del ejercicio ahora es eso. Si no usaron Torch antes, empezar a usarlo para implementar esto. El siguiente ejercicio tiene que ver con implementar otras funciones de activación que no son la tangente hiperbólica. Tienen ReLU en Michigrad, pero bueno, también está la posibilidad de usar Softmax o algunas otras. El tema es no implementarlas dentro del módulo Neuron, sino que me permita a mí modificar el funcionamiento de Neurons o de Layer sin necesidad de modificar el código. Es decir, yo debería poder ser capaz de cambiar a voluntad la función de activación. Y para esto lo que hace Torch es implementar la función de activación como si fuera una capa, es decir, como si fuera un modelo, un módulo más. Entonces, bueno, la idea de este ejercicio es acá, por ejemplo, en nuestra librería de redes neuronales, vamos a tener una clase más. La sugerencia es que cambien esto por linear, entonces ya no va a ser una capa, esto va a ser una capa lineal, que no va a tener función de activación, es decir, no va a hacer esto. Y además van a tener acá otra clase que sea, por ejemplo, tangente hiperbólica. Me va a dar la posibilidad a mí de decir, bueno, yo quiero ahora una capa y quiero que la función de activación inmediatamente de la salida de esa capa sea una tangente hiperbólica. O una sigmoide, o una ReLU, o alguna otra cosa. Pero la capa de neuronas lineales siempre es la misma. Es lo que se llama una capa feed forward, donde todas las neuronas están conectadas con todas las entradas con todas las salidas. Y lo que hay que hacer, la dificultad del ejercicio acá en este caso, es ver cómo machar la cantidad de salidas de la capa de neuronas lineales con la cantidad de entradas de la capa de la función de activación. Dicho esto, el ejercicio tampoco es súper complejo. Encárenlo y si no les sale, vemos en la clase sincrónica de encararlo. Por último, y esta por ahí es lo que hace más a la forma en la que tiene Torch de declarar las cosas, es que implementen la clase module de forma tal que todos los módulos, es decir, todas las clases que hereden de module, permitan ser llamadas con el call. Esto lo que me permite a mí es básicamente generar modelos haciendo, en realidad va a ser una lista de módulos. Una lista de módulos donde el linear es un módulo, este otro linear es otro módulo, este h es otro módulo. En particular son módulos que implementan capas y cada capa soporta que yo haga linear de X. Entonces lo que voy a poder hacer yo con esto es de alguna manera hacer la forward pass directamente haciendo algo así como X va a ser nuestro vector de entrada, model de X, esto, así, donde model de X como model también va a ser un módulo. Lo que va a hacer es recorrer la lista, su propia self esto lo voy a poner así, así, igual a model, eso, donde model se inicializa con una lista de capas y después como model también es un módulo e implementa call, yo lo voy a poder llamar y hacer forward pass haciendo esto. Debería retornar un único o una lista de, depende de la cantidad de salidas, en este caso son 3 salidas, una lista de values sobre los cuales yo debería poder correr backward. La idea de esto es, bueno, que copien un poquito cómo es la interfaz de Torch, de PyTorch, para crear modelos, eso, como lista de módulos o lista de capas. Con esto damos por finalizado el módulo 2. Y lo que viene ahora va a ser una cosa mucho más práctica. Ahora vamos a dejar de lado un poquito el tema de redes neuronales y vamos a empezar a indagar en las cosas más básicas de todas de modelos de lenguajes. Así que bueno, nos vemos en el próximo módulo. Que se diviertan.